Día 131. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Hoy vamos a arrancar con Primera de Samuel, capítulo 22. Ayer seguimos viendo el odio que le tenía Saúl a David y cómo hizo David esa alianza, ese pacto con su amigo Jonatán, de que se iban a cuidar, de que lo iba a proteger, incluso a su familia. Y lo último que vimos ayer en el capítulo 21 fue cuando David escapó de Saúl y fue donde el rey Aquis de Gat. ¿Y recordás lo que hizo David para zafar de esa situación en la que el rey Aquis podía tal vez intentar matarlo? Se hizo el loco, David, ¿te acordás? Se hizo pasar por loco, arañando las puertas y dejando que la saliva escurriera por su barba. Tremenda la astucia de David para zafar de esa situación. Nos vamos a Primera de Samuel capítulo 22, que arranca y dice así. Entonces David salió de Gat y escapó a la cueva de Adulam. Al poco tiempo, sus hermanos y demás parientes se unieron a él allí. Luego comenzaron a llegar otros, hombres que tenían problemas o que estaban endeudados o que simplemente estaban descontentos. Y David llegó a ser capitán de unos 400 hombres. Después David se dirigió a Mizpa de Moab, donde le pidió al rey: «Por favor, permite que mi padre y mi madre vivan aquí contigo hasta que sepa lo que Dios tiene pensado para mí». Así que los padres de David se quedaron en Moab con el rey durante todo el tiempo que David vivió en la fortaleza. Un día, el profeta Gad dijo a David: «Deja la fortaleza y vuelve a la tierra de Judá». Entonces David fue al bosque de Aret. Las noticias de su llegada a Judá pronto alcanzaron a Saúl. En ese momento, el rey estaba sentado debajo de un árbol de tamarisco en la colina de Gibeá, con su lanza en la mano y rodeado de sus oficiales. «Escuchen bien, hombres de Benjamín», les gritó Saúl a sus oficiales al oír las noticias. «¿Acaso ese hijo de Isaí les ha prometido a cada uno de ustedes campos y viñedos? ¿Les ha prometido a todos hacerlos generales y capitanes de su ejército? ¿Es por eso que han conspirado contra mí? Pues ninguno de ustedes me avisó cuando mi propio hijo hizo un pacto solemne con ese hijo de Isaí. Ni siquiera sienten lástima por mí. Imagínense, mi propio hijo incita al hijo de Isaí para que me mate, tal como está tratando de hacer hoy mismo». Entonces Doeg, el edomita, que se encontraba entre los hombres de Saúl, habló: «Cuando estaba en Nob, vi al hijo de Isaí hablando con el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob. Ahimelech consultó al Señor por él, luego le dio alimento y la espada de Goliat, el filisteo». Entonces el rey Saúl inmediatamente mandó traer a Ahimelech y a toda su familia, quienes servían como sacerdotes en Nob. Cuando llegaron, Saúl le gritó: «¡Escúchame, hijo de Ahitob!». «¿Qué quiere mi rey?», le preguntó Ahimelech. «¿Por qué han conspirado contra mí, tú y ese hijo de Isaí?», le preguntó Saúl. «¿Por qué le diste alimento y una espada? ¿Por qué consultaste a Dios por él? ¿Por qué lo instigaste a matarme como está tratando de hacer hoy mismo?». «Pero, señor», respondió Ahimelech, ¿hay alguien entre todos sus siervos que sea tan fiel como su yerno David? Él es el capitán de su escolta y un miembro altamente honrado de su casa. Por cierto, esta no fue la primera vez que consulté a Dios por él.
que el rey no me acuse a mí y a mi familia de este asunto, porque yo no sabía nada de un complot en contra de usted. Ahimelech, ten por seguro que morirás junto con toda tu familia, gritó el rey, y le ordenó a su escolta: maten a estos sacerdotes del Señor, porque son aliados de David y conspiradores con él. Ellos sabían que él huía de mí, pero no me lo dijeron. Pero los hombres de Saúl se negaron a matar a los sacerdotes del Señor. Entonces Saúl le dijo a Doeg: ¡hazlo tú! Así que ese día Doeg el edomita los atacó y los mató. 85 sacerdotes en total, que aún llevaban puestas sus vestiduras sacerdotales. Después se dirigió a Nob, la ciudad de los sacerdotes, y mató a las familias de los sacerdotes, hombres y mujeres, niños y recién nacidos, y a todo el ganado, burros, ovejas y cabras. Solamente Abiatar, uno de los hijos de Ahimelech, escapó y huyó a donde estaba David. Cuando le dijo que Saúl había matado a los sacerdotes del Señor, David exclamó: «Lo sabía. Cuando vi a Doeg el edomita allí ese día, estaba seguro de que se lo contaría a Saúl. Ahora soy responsable de la muerte de toda la familia de tu padre. Quédate aquí conmigo. No tengas miedo. Te protegeré con mi propia vida, porque la misma persona quiere matarnos a los dos». Ahí finalizamos 1 Samuel capítulo 22, donde vemos un Saúl totalmente enfermo, con ideas de persecución. David no había hecho un gesto de que lo quería matar, no había tenido una reacción cuando le lanzó las lanzas, cuando lo intentó matar, cuando lo persiguió, no había tenido una actitud David que mostrara que iba a intentar matarlo a Saúl. Pero él estaba perseguido en que David lo quería matar ahora. Estaba perseguido con todas estas cosas y termina asesinando, mandando matar a los sacerdotes y a sus familias. ¿Te das cuenta de eso? Mató a los hombres de Dios ahí por una idea que se le metió en la cabeza, porque el diablo te empieza a atribular. Te empezás a alejar de Dios y terminás mal. Y lo he visto con muchas personas que han conocido el camino y que se han perturbado por falta de perdón, por no acercarse a Dios, por no rendirse a los planes de Dios y buscar la dirección del Espíritu Santo. Y no es juguete esto, es así. Hay muchos que terminan enloquecidos, hay muchos que terminan con enfermedades, con muchos trastornos, por alejarse de Dios, por no buscar la guía del Espíritu Santo. A prestar atención y a recordar que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Acá el rey Saúl asesinó a los sacerdotes de Dios, jugando con fuego. Nos vamos para 1 Samuel 23. Un día le llegaron noticias a David de que los filisteos estaban en la ciudad de Keila robando el grano de los campos de trillar. Entonces David le preguntó al Señor: ¿debo ir y atacarlos? Sí, ve y salva a Keila, le dijo el Señor. Pero los hombres de David le dijeron: tenemos miedo, incluso aquí en Judá. De ninguna manera queremos ir a Keila para luchar contra todo el ejército filisteo. Así que David consultó de nuevo al Señor, y de nuevo el Señor respondió: desciende a Keila, porque yo te ayudaré a conquistar a los filisteos. Entonces David y sus hombres fueron a Keila, mataron a los filisteos, tomaron todos sus animales y rescataron a la gente de la ciudad. Cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó a donde estaba David en Keila, se llevó consigo el efod. Pronto Saúl se enteró de que David estaba en Keila. ¡Excelente!, exclamó. ¡Ya lo tenemos!
Dios me lo entregó en mis manos porque se ha quedado atrapado en una ciudad amurallada. Pequeño paréntesis acá. ¿Escuchaste las palabras de Saúl? Excelente, ya lo tenemos. Dios me lo entregó en mis manos. Yo he conocido personas así, que ponen a Dios en el medio y hacen lo que se les canta con su vida. Dios me lo entregó en mis manos. No, maestro, estás yendo totalmente en contra de la voluntad de Dios. Estás queriendo matar al ungido, a David. Estás yendo totalmente en contra de la voluntad de Dios. Y el tipo dice, Dios me lo entregó en mis manos. ¿Qué peligro? ¿Has escuchado gente que no tiene temor de Dios para decir, no, Dios me mostró que tengo que hacer tal cosa, no, Dios me dijo, Dios me... ¿Estás seguro? Ojo, claro que Dios te muestra, pero tenés que estar seguro en una búsqueda profunda de Él para decir, Dios me mostró, tengo que hacer esto. Y no decir a la ligera, excelente, Dios me lo entregó en mis manos. Sigo en el versículo 8. Entonces Saúl movilizó a todo su ejército para marchar hacia Keila y sitiar a David y a sus hombres. Pero David se enteró de los planes de Saúl y le dijo a Abiatar el sacerdote que trajera el efod para consultar con el Señor. Entonces David oró. Oh Señor, Dios de Israel, he oído que Saúl piensa venir a Keila y destruirla porque yo estoy aquí. ¿Me traicionarán los líderes de Keila y me entregarán a él? ¿Y de verdad vendrá Saúl como me han informado? Oh Señor, Dios de Israel, te ruego que me digas. Y el Señor le dijo, Él vendrá. De nuevo David preguntó, ¿me traicionarán los líderes de Keila a mí y a mis hombres para entregarnos a Saúl? Y el Señor le contestó, sí, ellos los traicionarán. Entonces David y sus hombres, ahora cerca de 600, salieron de Keila y comenzaron a deambular por toda la región. Pronto llegó la noticia a Saúl de que David había escapado, por lo que decidió no ir a Keila. David se refugió en unas fortalezas que había en el desierto y en la zona montañosa de Zif. Saúl lo perseguía día tras día, pero Dios no permitió que Saúl lo encontrara. Un día, cerca de Ores, David recibió la noticia de que Saúl estaba camino a Zif para buscarlo y matarlo. Jonatán fue a buscar a David y lo animó a que permaneciera firme en su fe en Dios. No tengas miedo, le aseguró Jonatán, mi padre nunca te encontrará. Tú vas a ser el rey de Israel y yo voy a estar a tu lado, como mi padre bien lo sabe. Luego, los dos renovaron su pacto solemne delante del Señor. Después, Jonatán regresó a su casa, mientras que David se quedó en Ores. Pero los hombres de Zif fueron a Saúl en Gibeá y traicionaron a David. «¡Sabemos dónde se esconde David!», le dijeron. «Está en las fortalezas de Ores, en la colina de Aquila, que está en la parte sur de Jesimón. Descienda cuando esté listo, oh rey, y lo atraparemos y se lo entregaremos». «Que el Señor los bendiga», les dijo Saúl. «Por fin alguien se preocupa por mí. Vayan y verifiquen dónde se está quedando y quién lo ha visto allí, porque sé que es muy astuto. Descubran sus escondites y vuelvan cuando estén seguros. Después yo iré con ustedes y si está en la región lo rastrearé, aunque tenga que buscar en cada escondite de Judá». Entonces los hombres de Zif regresaron a su casa antes de que se fuera Saúl. Mientras tanto, David y sus hombres se trasladaron al desierto de Maón, en el valle de Arabá, al sur de Jesimón. Cuando David se enteró de que Saúl y sus hombres lo estaban buscando, se internó aún más en el desierto hasta llegar a la Roca Grande y permaneció allí en el desierto de Maón. Pero Saúl andaba tras él en el desierto. Saúl y David se encontraban en lados opuestos de una montaña, justo cuando Saúl y sus hombres comenzaban a acercar a David y a sus hombres. Le llegó un mensaje urgente al rey que le informaba que los filisteos nuevamente asaltaban a Israel.
Entonces Saúl dejó de perseguir a David y regresó para luchar contra los filisteos. Desde entonces, el lugar donde David acampó se llama Roca de Escape. Después, David fue a vivir a las fortalezas de Engadi. Ahí finalizamos 1 de Samuel, capítulo 23. Este final está buenísimo. Viste que decía en el versículo 26 que Saúl y David se encontraban en lados opuestos de una montaña. Es una escena de película. Y justo cuando Saúl y sus hombres comenzaban a acercar a David, le llega un mensaje urgente al rey. ¡Los filisteos se están atacando! Es una escena de película, ¿viste? Está como rodeando la montaña, uno de cada lado, se van acercando y de repente, ¡Rey, nos tenemos que ir! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso para vos? Fue un rescate de Dios. David no hizo nada. Capaz que David ni siquiera sabía que estaba tan cerca a Saúl. No tenía ni idea. Y capaz que nunca se enteró de que fue liberado de casi morir. Porque Dios permitió que los enemigos de los filisteos atacaran justo, que llegara un mensajero en el momento justo antes de encontrar Saúl a David y poder matarlo. Qué lindo ver en este capítulo cómo David era un hombre que buscaba la dirección de Dios, que consultaba a Dios, tengo que ir, tengo que hacer, ¿qué hago? Él estaba en esa continua búsqueda, en esa oración continua con Dios, cosa que no hacía el rey Saúl. Y algo a resaltar que no me gusta de Saúl también en el versículo 21, es que después que los hombres de Sif van a Saúl y traicionan a David diciéndole dónde estaba David, que sabían dónde se escondía, Saúl dice, que el Señor los bendiga, les dijo Saúl. Por fin alguien se preocupa por mí. Esta es una gran característica de las personas tóxicas. Las personas tóxicas como Saúl, que no se preocupan por nadie y siempre están esperando que los demás se preocupen por ello. Nunca le preguntan a nadie cómo estás, nunca se ocupan por nadie. Acá Saúl no se ocupaba ni de su familia, ni de nadie. Lo único que le importaba era ver si alguien se ocupaba de él. Él era el pobrecito Saúl. Y por fin alguien se preocupa por mí. Y él tenía todo, era el rey de Israel intentando matar a una persona que ni siquiera lo quería matar a él, con delirios de persecución, con todas unas ideas locas en la cabeza. Ojo con convertirnos en Saúl. En siempre estar en el rol de víctima. Ay, por fin alguien se preocupa por mí, porque ay, nadie le importa, no soy... No, sos valiosa, sos valioso para Dios, que el amor de Dios te sane y que ese amor te lleve a amar a otros y a ocuparte de otros y a salir del rol de víctima. Estamos para hacer luz y para hacer sal, para hacer bendición. Vos podés bendecir a alguien, vos podés ayudar a alguien. Vos podés ser de bendición para alguien y no estar siempre en el rol de víctima. Ay, nadie le importo, no soy importante para nadie. Sos re importante para Dios. Y Dios te ama como Dios ama a Saúl, porque Dios lo ama a Saúl. Y cualquier persona, sea Saúl, sea Judas Iscariote, cualquier persona que se tire a buscar su voluntad, a rendir su corazón a Él, Dios la va a ayudar. El tema es que Dios no puede ayudar a aquel que no se da cuenta lo enfermo que está. No puede. Necesitamos reconocer que estamos enfermos, porque Jesús no vino por los sanos, vino por los enfermos, como vos y como yo. Yo soy un enfermo, ¿sí? Bueno, nos vamos para el Nuevo Testamento. Romanos, capítulo 14. Arranca y dice así. Acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Por ejemplo, un creyente piensa que está bien comer de todo, pero otro creyente, con una conciencia sensible, come solo verduras. Los que se sienten libres para comer de todo no deben menospreciar a los que no sienten la misma libertad, y los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí los comen, porque a esos hermanos Dios los ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá si quedan en pie o caen, y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de Él. Hago un paréntesis acá. Pablo nos está diciendo, el apóstol Pablo, ojito con estar juzgando a otro. Ojo, porque si hay algunos hermanos que solo comen verdura y otro come de todo, cada uno dará cuentas con Dios, y aparte nos marca algo muy importante ahí en lo último que te estaba leyendo. ¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro?
Su amo dirá si quedan en pie o caen. ¿Y quién es ese? Dios. Dios es el único que puede definir si alguien cae o se mantiene en pie. No nos toca a nosotros. A nosotros no. Nosotros vamos a dar cuenta por nuestra propia vida, no por lo que haga el otro. Y si algo no es claramente pecado, no tenemos que estar diciéndolo. A veces sí hay personas que están en pecado y no saben que están en pecado, que es algo que a Dios no le agrada. Y ahí sí, con amor, si la persona está queriendo buscar agradar a Dios, podemos explicarle y decirle, mirá, esto que estás haciendo no está bien. Es claro acá la palabra que es pecado. Ahora, hay cosas que no. Porque si no nos volvemos unos fariseos, como acá el apóstol Pablo está diciendo, cada uno come lo que quiere, déjalo quieto al hombre. Si en su conciencia siente que está fallando a Dios porque come una cosa u otra, déjalo en paz. Y otra cosa que ahora sigue hablando el apóstol Pablo, el día de descanso, versículo 5. Del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Los que adoran al Señor un día en particular lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de comer. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios, pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos, es para honrar al Señor, y si morimos, es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Cristo murió y resucitó con este propósito, ser Señor de los vivos y de los muertos. ¿Por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios, pues dice las Escrituras, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, toda rodilla se doblará ante mí, y toda lengua declarará lealtad a Dios. Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Yo sé, y estoy convencido por la autoridad del Señor Jesús, que ningún alimento en sí mismo está mal. Pero si alguien piensa que está mal comerlo, entonces para esa persona está mal. Si otro creyente se angustia por lo que tú comes, entonces no actúas con amor si lo comes. No permitas que lo que tú comes destruya a alguien por quien Cristo murió. Entonces no serás criticado por hacer algo que tú crees que es bueno, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Si tú sirves a Cristo con esa actitud, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. Por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. No destruyas la obra de Dios a causa de lo que comes. Recuerda que todos los alimentos están permitidos. Lo malo es comer algo que haga tropezar a otro. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer ninguna otra cosa que pudiera causar que otro creyente tropiece. Tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal,
pecas. Ahí finalizamos Romanos capítulo 14. Quiero subrayar el versículo 15, donde Pablo decía, si otro creyente se angustia por lo que tú comes, entonces no actúas con amor si lo comes. No permitas que lo que tú comes destruya a alguien por quien Cristo murió. Y vuelve a marcar Pablo acá el tema del amor. Uno podría decir, sí, pero para mí no es pecado algo y yo me siento bien. Pongamos un ejemplo, hay algunos que comer morcilla les incomoda mucho, hay otros que no. Si vos sabés que estás con una persona que le pone mal que comas morcilla porque está hecha con prácticamente sangre, no comes morcilla delante de esa persona. ¿Me explico lo que Pablo dice? Pero uno puede decir, pero yo no me siento mal, para mí no es pecado comer una morcilla. Y está bien, dice Pablo. O sea, no está mal. El tema es que si lo haces adelante de alguien, que lo incomodás, no lo hagas. No lo hagas. Después lo dice más adelante y dice, no destruyas la obra de Dios a causa de lo que comes. Recuerda que todos los alimentos están permitidos. Lo malo es comer algo que haga tropezar a otro. Entonces Pablo dice, está todo permitido, está bien. Ahora, si en la conciencia de alguien se siente mal, por ejemplo con la morcilla, por ejemplo con tomar un vaso de una cerveza, un vaso de vino, ¿lo vas a hacer adelante de esa persona si vos sabés que lo pone mal eso? No lo haces. Ahora, después lo dice Pablo en otra parte, en el versículo 22, tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Volviendo al ejemplo que te estoy dando, la morcilla o tomarte una latita de cerveza. Bueno, está bien. No lo haces adelante de otra persona, mantenerlo entre tú y Dios. ¿Qué te dice? Bueno, llegás a tu casa, te haces una morcilla y te tomás una latita de cerveza. No pasa nada, dice Pablo. No, el problema no está ahí. El tema es cuando hay falta de amor, hay falta de ponerse en el lugar del otro y decir, voy a priorizar no ser de tropiezo para el otro, más que decir, para mí no es pecado esto y voy a... Y podés estar haciéndole daño al otro, dice Pablo. No hagas eso. ¿Qué tiene que primar? El amor. El amor. El amor ante todo es lo que tiene que primar. En lo personal, para terminar, te digo, por si un día me invitas a comer a tu casa, a mí no me molesta si tomás una cerveza. No me invites porque no me gusta. Hay muchos que me han dicho, José, pero si la tomás bien fría es riquísima. Y yo lo que les he respondido es, yo creo que si tomo pichí bien frío, lo puedo llegar a tomar. Porque bien frío no le sentís el gusto a nada. Pero bueno, un comentario nomás al pasar. Te mando un abrazo grande y movete siempre en amor, en amor, en amor. O sea, movete siempre en Dios porque Dios es amor. Abrazo grande, que Dios te bendiga.